Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. ¿Sí? Se la escucha. Hola, profe, sí, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pues lo que vamos a ver es diabetes. ¿Sí? Es una clase larga, es una clase un poco compleja, pero es muy importante por el tema de que ya vimos las lesiones vasculares. Vieron que vimos lesiones vasculares arteriales, arteriolares, venosas y lesiones linfáticas, pero principalmente las lesiones, digamos, arteriales son las que más nos importan. Y como dijimos que muchas lesiones de las arterias, como son ateromatosis, arteriosclerosis alina, también se encuentra en la diabetes, por eso tenemos que ver qué es la diabetes. ¿Sí? Bueno, diabetes nosotros tenemos como que, a veces tenemos una definición un poco simple de la diabetes, ¿no? La diabetes, ¿qué significa? ¿Qué significaría en cierto modo? Diabetes significaría que el paciente está orinando de más o que orina de más el paciente. ¿Por qué tenemos esta terminología? Porque la diabetes se clasifica, una diabetes, digamos, insípida, ¿sí? Que es por una falta de una hormona que se llama la vasopresina, ¿sí? O hormona antidiurética. Eso es cuando hay un daño a nivel del hipotálamo. Y después tenemos la diabetes mellitus, que es la diabetes que se produce porque hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Ya las vamos a ir explicando las dos, ¿sí? Bueno, comenzamos con la diabetes mellitus, que es cuando nosotros tenemos esa diabetes que hay una gran cantidad de glucosa en sangre. ¿Cuál sería la definición de la diabetes mellitus? Que hay una enfermedad metabólica que cursa con hiperglucemia crónica debido a un déficit parcial o total de insulina. Entonces, como tenemos esta definición, digamos que esta definición que es compleja de la diabetes, fíjense que decimos que hay aumento de glucosa de forma crónica debido a un déficit parcial o total de la insulina. Tenemos que saber, por lo tanto, cómo funciona la insulina. Bueno, con respecto al metabolismo glucídico, cuando hablamos de los glúcidos, hablamos principalmente de la glucosa. La glucosa que se encuentra en la sangre. Valores normales pueden ser de 70 a 110 miligramos por decilitro. Tenemos hormonas que son hiperglucemiantes, que son todas estas hormonas. Dentro de esta, la adrenocorticotrofina, la adrenalina, las hormonas tiroideas, el glucagón. Todas estas son hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? La hormona del crecimiento también se incluye. Y la única hormona hipoglucemiante es la insulina. La única que baja la glucosa es la insulina. Entonces, ¿qué significa? Que si a una persona se le inyecta o su cuerpo libera alguna de estas hormonas, la glucosa sube en sangre. Si a una persona se le inyecta o el cuerpo libera
insulina, la glucosa baja. ¿Sí? Bueno, entonces tened en cuenta, estas son hiperglucemiantes y estas son hipoglucemiantes. Cuando nosotros hablamos de estas hiperglucemiantes, fíjense, tenemos la adrenalina, la adrenocorticotrofina, todas estas hormonas, las hormonas tiroideas, ¿qué hacen? ¿Por qué liberan la glucosa de la sangre? Porque se liberan en momentos de estrés, en momentos de nerviosismo, cuando la persona necesita ¿qué? Necesita estar preparado para lo que se llama la lucha o la huida, cuando hay una descarga del sistema nervioso simpático. En cambio, la insulina, cuando se libera posterior a la ingesta de alimentos, sobre todo ricos en hidratos de carbono. Por eso la insulina se libera después de haber comido. Bien, entonces vamos a tener que la regulación de la glucemia va a estar regulada por los mecanismos hiperglucemiantes, que dentro de toda la dieta, lípidos, y los hipoglucemiantes, que es principalmente la insulina. Fíjense que acá también la glucemia está regulado por esto, por la utilización de los tejidos. ¿Esto qué significa? Esto va a significar que la glucosa también es quemada, ¿por qué? Por el movimiento de los músculos, del músculo estriado. Cuando una persona sale a caminar, sale a correr o a andar en bicicleta, va gastando, digamos, la glucosa. Por eso es muy importante también en el paciente, no solo la dieta, la medicación, sino la actividad física del paciente diabético. Bien, ¿qué tenemos que saber primero? El páncreas. El páncreas es una glándula mixta. ¿Qué significa? Que tiene una parte de secreción endocrina, o sea, hacia la sangre, y otra de secreción exócrina hacia el tubo digestivo. La parte endocrina, lo que secreta hacia la sangre, hay dos principales componentes, que es la insulina y el glucagón. La insulina es hipoglucemiante, se genera hipoglucemia, baja la glucosa. El glucagón sube la glucosa, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro cuerpo estamos continuamente en un equilibrio entre insulina y glucagón para que se mantenga la glucemia entre 70 y 110. ¿Por qué es muy importante ese equilibrio? Y porque si la glucemia empieza a bajar de 70, 60, 50, ya cuando a menos de 50, ya la persona empieza a tener clínica neurológica. Puede tener que desmayos, pérdida de la conciencia. Si sigue bajando, 40, 30, el paciente puede empezar a convulsionar, ¿sí? Y puede llegar a la muerte cerebral. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque la glucosa es el principal alimento del cerebro. Bueno, entonces por un lado tenemos el páncreas endocrino, lo que secreta hacia la sangre, insulina y glucagón. Bien. Por otro lado, lo que tenemos es el páncreas exócrino, ¿sí? Donde tenemos la secreción de las enzimas digestivas hacia el duodeno. Acá se liberan todas las enzimas que van a participar en la degradación de los alimentos. Tenemos las lipasas, las proteasas, lipasas, ¿sí? Glucosidasas, ¿sí? Amilasas, todo lo que van a degradar hidratos de carbono, van a degradar proteínas y van a degradar lípidos, ¿sí? Esa es parte del páncreas exócrino. Acá vemos un esquema para la relación anatómica. Esto es el páncreas. El páncreas consta de una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Su relación está íntimamente relacionada con el duodeno. Fíjense, acá está el duodeno. Esto es el estómago, el esófago. Entonces el alimento desciende por esófago, pasa un tiempo acá en el estómago, pasa por duodeno. Cuando el alimento pasa por acá, por la segunda porción del duodeno, a través de este conducto, que se llama el conducto de Wirsum, se van liberando las enzimas digestivas. Lipasas, proteasas, amilasas, que van a degradar el alimento. ¿Para qué lo degradan? Para que posteriormente el intestino delgado se pueda absorber esos alimentos, ya que no se pueden absorber moléculas grandes, tienen que ser moléculas pequeñas. De esa forma se absorben hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Bien, esto es la parte del páncreas exócrino que se secreta duodeno por este conducto y están acá en estos acinos pancreáticos, ¿sí? Ahora, la parte endocrina donde se secreta insulina y glucagón están acá, en los islotes de Langerhans, ¿sí? Están acá. Y estos islotes de Langerhans secretan su sustancia, insulina y glucagón, a la sangre. Esto es un esquema de un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, páncreas endocrino secreta insulina y glucagón a la sangre. Páncreas exócrino secreta las enzimas digestivas por el conducto de Wilson a la segunda porción del duodeno.
Acá tenemos un corte de coloreo con hematoxilina y eosina. Acá vemos los islotes de Langerhans, ¿sí? Estos islotes de Langerhans son los que secretan, ¿qué? Insulina y glucagón a la sangre. Y acá los ácidos pancreáticos que secretan, ¿qué? Las enzimas digestivas. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una fisiología para la secreción de la insulina. La persona come, se alimenta y la sangre que va a tener una hiperglucemia. Supongamos, el paciente comió facturas, comió dulce, entonces se absorbió en el tubo digestivo una gran cantidad de hidrato de carbono. Como se absorbió ese hidrato de carbono o glucosa, el paciente cursa con una hiperglucemia postprandial, o sea, posterior a la alimentación. Esa hiperglucemia que tiene genera en las células de los islotes la secreción de insulina. La insulina se libera, ¿sí? Acá se libera la insulina y va por sangre, y esa insulina viaja y se une a las células del resto del cuerpo. Hay un receptor específico para la insulina. Una vez que se une la insulina, ese receptor específico en la célula, se abre como una compuerta que permite la entrada de la glucosa a la célula. Y de esa forma disminuye la glucosa en sangre, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplito. El paciente se alimenta, come un alimento dulce, rico en hidratos de carbono, en glucosa, pasa por acá, las enzimas digestivas lo degradan, sigue por el tubo digestivo, se absorbe en el intestino delgado. Cuando se absorbe, ya pasa a la sangre esa glucosa. Y por sangre viene esta glucosa acá y que estimula acá a que las células beta de los islotes liberen insulina. Se libera la insulina se distribuye por sangre y como en la sangre de todo el cuerpo tenemos mucha glucosa, esa insulina se une a los receptores de la célula para que la glucosa entre dentro de la célula. Cuando la glucosa entró dentro de la célula, la glucosa de la sangre baja y ahí se normalizó la glucemia. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Cuando la glucosa entra dentro de una célula, queda como guardada. Una molécula de glucosa se une con otra para formar lo que se llama el glucagón, ¿sí? Glucagón es como si fueran muchas moléculas de glucosa unidas. También la glucosa que puede pasar, se puede degradar para formar energía, lo que es el ATP en la mitocondria. También la glucosa se puede transformar en proteínas o transformarse en lípidos, que eso se lleva a cabo en los adipocitos, en el tejido graso. Bueno, entonces esa es la secuencia normal, que una persona se alimente, que esa persona al comer hidratos de carbono genera la hiperglucemia, que esa hiperglucemia genere liberación de insulina, ¿sí? Que esa insulina va y se une al receptor para que ingrese la glucosa y baje la glucemia, ¿sí? Y esto no me normaliza la glucemia. Entonces todo esto es lo fisiológico, todo esto es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si hay algo anormal? Supongamos que la persona coma hidratos de carbono de forma exagerada. Eso no está dentro de la normalidad. Que la persona no tenga una buena secreción de insulina por el páncreas. Eso no está dentro de lo normal. Que la insulina va y se une al receptor, pero no hace el efecto. O sea, se une, pero tiene una resistencia periférica a la insulina. No hace el efecto en el receptor. Eso también es otra patología, ¿sí? Entonces, todo eso puede corresponder a alteraciones que me van a llevar a que a hiperglucemias y tarde o temprano pueden terminar en diabetes, ¿sí? Bien, acá tenemos un esquemita donde tenemos, fíjense que acá vamos a tener una glucemia normal, 70-110, y está regulado ¿por qué? Por el páncreas, ¿sí? La insulina, fíjense, cuando hay hiperglucemia, actúa la insulina, me baja la glucemia, porque deposita mucho de la glucosa dentro de las células adiposas, transformándose en grasa. Por eso se dice muchas veces que cuando la persona desea bajar de peso, lo que debe de reducir a veces son los hidratos de carbono. La excesiva cantidad de hidratos de carbono se terminan transformando en adipocitos, en grasa en el tejido adiposo. Bien. Cuando nosotros tenemos una glucosa baja, que hay hipoglucemia, porque puede ser que el paciente hizo un ejercicio físico extenso, porque puede ser que el paciente estaba varias horas en ayuna, ¿qué hace el páncreas? Libera el glucagón. ¿Y el glucagón a dónde viaja? Al hígado. El hígado es el único órgano tejido que acumula glucógeno y es capaz de liberarlo a la sangre, ¿sí? Por eso es fundamental
que el hígado funcione bien. Por eso una persona que tenga insuficiencia hepática no va a actuar frente al glucagón y por lo tanto va a hacer que crisis de hipoglucemia. ¿Sí? Entonces vean lo importante de lo que es la salud, que esté bien el páncreas, que esté bien el hígado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se clasifican las diabetes? Diabetes significa aumento de la diuresis, ¿sí? La diabetes puede ser insípida, o sea que no tiene sabor, que la orina no tiene gusto a nada, o la diabetes mellitus, que sería una diabetes dulce. ¿Eso por qué se llama así? Porque antiguamente los médicos probaban la orina, entonces probaban una gota de orina y si era dulce, decían es una diabetes mellitus. Si no era dulce y era aire, era una diabetes insípida. Bien. Cuando hablamos de la diabetes insípida, tenemos que acá hay una falta o disminución de la vasopresina o hormona antidiurética por un daño a nivel del hipotálamo. Este daño puede ser por tumores, por infartos, por traumatismo, muchas veces a nivel del sistema nervioso central. Esta diabetes insípida es muy rara, no es común, ¿sí? Y después tenemos lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la que ustedes estudian principalmente y la que nosotros analizamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, tenemos que saber que diabetes mellitus es un déficit parcial o total de insulina, el problema que va a tener. Entonces, como hay un déficit parcial o total de insulina, ¿qué voy a tener yo? Hiperglucemia. Entonces, la definición que deben saber ustedes de diabetes mellitus es la siguiente. Es una enfermedad metabólica crónica, ¿sí? Que cursa con hiperglucemia debido a un déficit parcial o total de insulina. ¿Eso a qué se debe el déficit parcial o total de insulina? Porque hay un problema, una alteración en el páncreas, ¿sí? La diabetes mellitus, dentro de la mellitus, la que cursa con hiperglucemia, se clasifica. Hay una diabetes mellitus primaria o idiopática que se subclasifica en tipo 1 y tipo 2. Y después una diabetes mellitus secundaria, ¿sí? Cuando yo hablo de una diabetes mellitus secundaria es porque hay otra patología que me generó el daño pancreático, como pancreatitis, infecciones o medicamentos. Bueno, cuando hablamos de diabetes mellitus primaria, siempre que nosotros hablemos de una diabetes, de una enfermedad y diga primaria idiopática, ¿qué va a significar? Que no se conoce la causa, se conoce poco, no está totalmente, digamos, estudiada, afirmada, comprobada. Entonces nosotros le ponemos diabetes mellitus primaria o idiopática. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hipertensión arterial? También tenemos una hipertensión arterial primaria o idiopática, porque hay posibles explicaciones, pero no completamente concluyentes, ¿sí? Entonces, siempre que yo les digo a ustedes, es una enfermedad primaria idiopática, significa que no sabemos bien el fundamento de la misma. Tenemos algunas explicaciones o algunos factores que nos pueden ayudar a entenderla, ¿sí? O a analizar la epidemiología o el tipo de paciente. Bueno, entonces, diabetes primaria o idiopática. La tipo 1, juvenil, insulino dependiente. Entonces, esta es la que se va a dar en las personas jóvenes, en los niños o los jóvenes, y son personas que no van a tener síntesis de insulina. Hay un déficit total de insulina. Por eso deben inyectarse insulina estos pacientes. Después tenemos la diabetes mellitus primaria idiopática tipo 2 o del adulto, no insulino dependiente. Estos son generalmente pacientes adultos que van a tener sobrepeso, que son sedentarios, que tienen dietas ricas en hidratos de carbono, en lípidos. Y en estos pacientes es como que el problema es que hay una resistencia periférica a la insulina, en los receptores de la insulina, ¿sí? Y ahora ya lo vamos a detallar. Cuando yo hablo de una diabetes mellitus secundaria, significa que secundariamente se dañó el páncreas. Secundariamente ese páncreas tuvo un daño, que puede ser ¿por qué? Por una pancreatitis, por infecciones o por medicamentos, ¿sí? Entonces, de forma secundaria existió un daño. Bueno, vamos a la diabetes primaria idiopática que se clasifica tipo 1, tipo 2. Fíjense la frecuencia. Esta ocurre casi en un 10%, la tipo 1 juvenil, mientras que la tipo 2 del adulto casi un 90%, ¿sí? Esta en personas antes de los 20 años, la otra después de los 40 años. La tipo 1 tiene un comienzo brusco, o sea que el paciente de golpe tiene, digamos, alteración en la secreción de insulina, de golpe deja de secretar insulina. Mientras que el diabético tipo 2, el que es el paciente, digamos, adulto,
es insidioso. ¿Qué significa? Que es gradual. Con respecto al peso, la tipo 1 el peso normal, la tipo 2 el paciente es obeso. En la tipo 1, la herencia no tiene tanta vinculación con la herencia, por caracteres heredofamiliares, mientras que la tipo 2 sí tiene alta relación con la herencia, ¿sí? En la tipo 1, la fisiopatogenia del mecanismo autoinmuno, se dice que las células inmunológicas, el proceso de las células de los linfocitos destruyen a los islotes de Langerhans, mientras que en la tipo 2 hay una resistencia periférica de insulina, ¿sí? En la tipo 1, por lo tanto, la insulina es baja o casi no hay, y en la tipo 2, fíjense, la insulina puede ser normal, baja o alta, dependiendo del estadio de la enfermedad. Bueno, en la tipo 1 hay inflamación con atrofia, en la otra también puede haber atrofia, fibrosis. En la tipo 1 aumenta los ácidos grasos, en la tipo 2 también aumenta los ácidos grasos y el colesterol y triglicéridos, ¿sí? Y la cetosis, que es los cuerpos cetónicos, como acá no hay nada de insulina, tiene que usar lípidos, y los lípidos forman cuerpos cetónicos, y eso me lleva a una cetosis en la sangre, mientras que en la tipo 2 no. ¿Qué es lo más importante ustedes que tienen que sacar en cuenta de esto? Fíjense, la frecuencia, la tipo 1, un 10% para redondear, la tipo 2, un 90%. La tipo 2 dijimos que del adulto, es un paciente adulto, después de los 40 años, es adulto, que el paciente generalmente es obeso, tiene sobrepeso, que la herencia es alta. ¿Qué significa? Que su padre, su madre, sus abuelos tuvieron diabetes. Entonces, fíjense que uno ya, sabiendo la edad del paciente, sabiendo que es obeso, sabiendo que tiene esa influencia hereditaria, uno puede epidemiológicamente ya reconocer que una persona puede estar teniendo alteraciones que lo van a llevar a la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que es insidioso, que va lentamente, no es de forma abrupta como la tipo 1, ¿sí? Entonces ustedes ya están viendo estos elementos, ¿sí? Porque esto es lo que me va a llevar a una diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes, analizando la epidemiología de los pacientes, van a ver que pueden hacer que un diagnóstico precoz en aquellos pacientes que pueden ir a la diabetes y que hacen un cambio de hábito, de dieta, de actividad física y de conducta alimentaria, van a evitar llegar a una diabetes, ¿sí? Fíjense acá en la microscopía cómo se ve el islote de Langerhans en una diabetes tipo 1, ¿sí? Estos son los islotes, disminución del número y tamaño de los islotes con el infiltrado inflamatorio. Estos son linfocitos que están destruyendo por un mecanismo autoinmune. Y acá la diabetes tipo 2, donde tenemos que es la hialinización de los islotes, ¿sí? Se produce como una fibrosis de los islotes, ¿sí? Bueno, diabetes tipo 1 se va a manifestar en las etapas tempranas de la vida, ¿sí? En estos pacientes no hay secreción de insulina porque el paciente es insulino dependiente. En este caso, el paciente va a cursar con destrucción de los islotes endócrinos por una reacción inmunológica, ¿sí? Entonces, esta es la diabetes juvenil, es lo que ustedes ven en los niños o adolescentes o personas jóvenes que se tienen que inyectar continuamente insulina, ¿sí? Porque su páncreas no forma insulina, no sintetiza. ¿Cuál es la patogenia? Se dice que puede haber un virus, un tóxico, alguna sustancia donde genera que las células beta, las células B, los linfocitos B y también linfocitos T actúan destruyendo las células beta, ¿sí? Destruyen las células beta de los islotes de Langerhans, y eso me lleva a inflamación, destrucción de las células beta, por lo tanto ya no sintetiza insulina. Como no hay insulina, hay hiperglucemia, por lo tanto hay una diabetes tipo 1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la diabetes tipo 1? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Vamos a la diabetes tipo 2. Bien. La diabetes tipo 2, estamos dentro de la serie de diabetes mellitus primarias o idiopáticas, que es tipo 1 y tipo 2. Las dos son primarias y idiopáticas. La diabetes tipo 2, la del adulto, la que yo le digo que ustedes tienen que hacer mucho hincapié y ver por qué, porque es la diabetes que ustedes van a ver continuamente. Inclusive ustedes van a estar viendo a lo mejor pacientes diabéticos que ellos todavía no saben que son diabéticos, o pacientes que van a ir a una diabetes y todavía no están haciendo, digamos, ninguna prevención, ¿tá? Y a la vez, porque este tipo de diabetes cada vez existe más, cada vez hay más pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué dijimos? Esta es una diabetes que se manifiesta en las etapas tardías de la vida,
es insidiosa. ¿Qué significa? Que va lentamente, lentamente. Es como que cuando ya da clínica el paciente ya es diabético, o sea que va lentamente manifestándose, ¿sí? Acá va a tener una secreción de insulina que es variable, ¿sí? Pero esa variabilidad de la secreción de insulina me va a llevar a, ¿qué? A la destrucción del páncreas, sobre todo del islote del pancreático. Y acá el mecanismo fisiopatogénico es una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el paciente secreta la insulina viaja por sangre, se une al receptor en las células de todo el cuerpo, pero no genera ningún efecto. Por eso se llama resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Entonces, como tiene esta resistencia periférica a la insulina, ¿qué tiene que hacer el páncreas? Secretar más insulina, más y más, hasta que el páncreas se va a cansar. Pasa lo siguiente, fíjense, diabetes tipo 2 del adulto. El paciente ya tiene una predisposición genética. ¿Qué significa? Que genéticamente este paciente, la madre, el padre, los abuelos, tíos, tienen diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Bien. O sea que ya tiene esa base genética el paciente. Sumado a esa base genética, el paciente que tiene sobrepeso, ¿sí? Tiene sobrepeso. ¿Por qué tiene sobrepeso? Porque el paciente come mucho, porque el paciente no hace actividad física y es sedentario. Como el paciente tiene sobrepeso, acuérdense que cuando había hiperglucemia, cuando se liberaba la insulina, ¿qué hacía la insulina? La insulina iba y se unía a los receptores de insulina de los adipocitos, de la grasa. Y ahí hacía que ingrese ¿qué? La glucosa dentro del adipocito para transformarlo en grasa y guardarlo como grasa. Como el paciente está teniendo resistencia periférica a la insulina, le cuesta que ingrese, ¿sí? Entonces va a tener crisis de hiperglucemia. No va a tener, digamos, una hipoglucemia, una glucemia que baje inmediatamente, no, porque ya está teniendo resistencia periférica a la insulina. A la vez el paciente es sedentario, por lo tanto no está quemando la glucosa por los músculos estriados, al correr, al caminar, ¿sí? Entonces todo eso me lleva a la resistencia de la insulina, resistencia periférica a la insulina. El páncreas secreta insulina, secreta de más, porque hace esta hiperplasia de las células beta, para compensar esa resistencia periférica a la insulina. Entonces, el paciente momentáneamente va a tener una normoglucemia, va a estar como normal la glucemia, pero a expensa de ¿qué? De más insulina en sangre, ¿sí? Entonces, si uno se centra en esta parte, tenemos un paciente que genéticamente tiene predisposición para la diabetes, es obeso, es sedentario, come muchos hidratos de carbono, pero tiene normoglucemia. ¿Por qué? Porque su páncreas está sintetizando insulina de más para compensar esa resistencia periférica. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien. ¿Por qué es importante Profe, que... Sí. Profe, por ejemplo, una persona mayor que ya adquiere la diabetes tipo 2, Sí. ¿puede llegar a utilizar insulina por Sí. vía de vena? Sí. Ahí es cuando el paciente no hizo la dieta, no hizo actividad física, no hizo la medicación que le dicen y ya su páncreas se destruyó del todo, ¿sí? Y eso se llama insulino requiriente, ¿sí? Ahí pasa a ser insulino requiriente, ya es la etapa final del diabético tipo 2, ¿sí? Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿yo por qué les hacía hincapié en esto? Fíjense, normoglucemia, porque ustedes van a tener pacientes que el paciente le va a decir, tengo 60 años de edad, ¿sí? Mi padre o mi madre eran diabéticos y murieron por complicaciones de diabetes. El paciente tiene sobrepeso, tiene 20 o 30 kilos de más y el paciente es puramente sedentario, come mucho hidrato de carbono, grasa. Y el paciente se hizo un estudio de sangre y ¿qué le da? La glucemia normal. Ahora, una persona que tenga sobrepeso, que sea sedentario, que los padres hayan sido diabéticos, con normoglucemia normal, ¿se quedan tranquilos? No. ¿Por qué? ¿Qué hay que analizar? La insulina. Esto hay que analizar, la insulina. Porque este paciente que es obeso, que es sedentario,
con predisposición genética seguramente tiene la normoglucemia, pero gracias a insulina muy elevada. Hay un hiperinsulinismo, ¿sí? Entonces, si yo detecto a un paciente que tiene obesidad, sedentarismo, predisposición genética, tiene la glucemia normal, pero la insulina elevada, si esa persona cambia los hábitos, no va a llegar al diabetes, ¿sí? Si ese paciente comienza a hacer dieta, actividad física, cambio del hábito de la comida, no va a llegar a diabetes. Ahora, si este paciente, él dice, yo tengo la glucemia normal, puedo seguir subiendo de peso, ser sedentario, ¿qué va a pasar? El hiperinsulinismo va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque después hay un fallo precoz de las células beta y después hay un fallo tardío y ahí se instala la diabetes. Entonces, si nosotros identificamos los pacientes en estas etapas, acá, uno puede ya evitar que se haga diabético, porque hay que esperar a que llegue a ser diabético el paciente, ¿sí? Siendo tantas, digamos, alteraciones que le va a producir la diabetes. Entonces, es lo que yo les digo a ustedes siempre, que hay que hacer, estudiar la epidemiología del paciente, factores genéticos, si es obeso, si es sedentario, si come mucho, sobre todo si la persona come mucho a la noche. La persona debe comer más cuando, fisiológicamente, más a la mañana, más al mediodía, poco a la tarde y casi nada a la noche. ¿Por qué? Porque la insulina fisiológicamente se secreta más a la mañana y al mediodía y muy poco a la noche. Si yo como mucho a la noche, ¿qué voy a hacer a la noche? Voy a hacer hiperglucemia y eso me va a llevar a hiperinsulinismo en la noche. ¿Está? Entonces, si un paciente diabético quiere comer un pedazo de pan, ¿en qué momento lo debe comer? A la mañana o al mediodía. Si quiere comer pastas, ¿en qué momento? Al mediodía, pero no a la noche, ¿sí? Ese es el gran problema que también influye culturalmente y lleva a que haya mayor cantidad de diabetes, ¿sí? Menos alimentos sanos, más sedentarismo, la gente come más a la noche, ¿sí? Entonces, ustedes, analizando esto, pueden ya una persona hacer una prevención y evitar que llegue una diabetes, ¿entienden? Bueno, acá tenemos otro esquemita para que vean diabetes tipo 1, tipo 2, acá no secreta insulina y acá una secreción parcial, digamos, de insulina, ¿sí? Y ahora esto es muy importante, las fases de la diabetes tipo 2. Es lo mismo que les acabo de explicar, pero detallado para que lo entiendan. Tenemos varias fases. En la primera fase la insulina está normal, pero el paciente que tiene una resistencia periférica a la insulina. Entonces, como tiene resistencia periférica a la insulina, o sea que esa insulina se acopla al receptor, pero no funciona la entrada de glucosa, hace hiperglucemia, ¿sí? Como hace esta hiperglucemia, ¿qué pasa? Hay un aumento de la secreción de la insulina para compensar esa resistencia periférica a la insulina. Y acá, ¿cómo se compensa? Con hiperinsulinismo, ¿sí? Entonces yo acá que voy a tener una glucemia normal, pero gracias a esto, al aumento de la insulina, ¿sí? Entonces yo en este momento, si el paciente tiene glucemia normal, pero hiperinsulinismo, ya acá hay algo que no funciona bien, hay algo que está mal, ¿sí? Y acá, en esta situación, si el paciente hace dieta y actividad física, no va a ir a la diabetes, ¿sí? Si este paciente con normoglucemia, pero gracias a hiperinsulinismo sigue en su estilo de vida, ¿qué va a pasar? Este estímulo intenso y continuo de las células para sintetizar insulina las termina lesionando. Entonces esas células llega a un punto que ya no sintetizan más insulina y pasan a tener hipoinsulinismo. Y cuando pasa a tener el hipoinsulinismo, ya, ¿qué pasa con la glucemia? Sube, ya está la hiperglucemia manifiesta y ahí es donde ya se llama diabetes. Estos otros estadios, lo suelen llamar comúnmente el estado de prediabetes o prediabético. Muchas veces se dice, no, bueno, uno no le puede poner como prediabético. Bueno, pero es un estado de resistencia a la insulina, ¿sí? Que uno cambia los hábitos directamente y el paciente no se va a hacer diabético. Y si se hace diabético, va a ser una diabetes casi leve, que no le va a generar muchos daños. La base de la diabetes, del tratamiento de la diabetes, ¿qué es? Dieta y actividad física. Eso es la base de la diabetes. De nada sirve tanta medicación, tanta cosa, si el paciente no hace dieta y actividad física, ¿sí? ¿Se entiende esta fase de la diabetes tipo 2? Sí, profe. Sí, profe. En el caso, por ejemplo, si la persona llega a ya ese tercer estadio, que digamos, Sí. ya llega a la diabetes,
se empieza a cuidar, baja de peso, ¿puede llegar a retrasar todo eso y a no tener más diabetes? Es más, vos vas a tener personas diabéticas que te hacen la dieta, la actividad física y el cenar poco, que le haces un análisis de laboratorio y parecen personas normales. No le hace falta casi medicación. Hay diabéticos que no le hace falta medicación, pero tenés que tener una conducta. Personas que tienen que tener una conducta. El problema es que hagan la conducta, ¿no? El problema es ese. Pero sí, mira, el 80% del tratamiento de la diabetes es dieta y actividad física. Si vos lográs eso, generalmente tienen muy buenos resultados. Los pacientes que ustedes van a ver que tienen amputación de los miembros, fallo renal, o ACV o infarto, es porque no se adecuan a la dieta. En cuestión de 3, 4 años destruyen el páncreas, destruyen los vasos sanguíneos, todo. ¿Sí? Bien, ¿estamos? Sí, ¿Se entiende? sí. Bien. Bueno, el paciente diabético va a tener una clínica porque el paciente ¿qué va a tener? Hiperglucemia. Cuando uno habla de una clínica de la diabetes, uno lo habla para la diabetes tipo 1, diabetes primaria, idiopática tipo 1, tipo 2, para la diabetes secundaria. Cuando el paciente tiene hiperglucemia en la sangre, hay mucha glucosa, ¿sí? Entonces, cuando se filtra la sangre en el riñón para formar la orina, pasa de largo la glucosa. Por eso la glucosa, cuando hay más de 180 miligramos por decilitro, sobrepasa la capacidad de reabsorción de los túbulos renales y pasa a orina, ¿sí? Por eso que nosotros decimos que la orina era dulce, ¿sí? Entonces, como hay tanta glucosa en sangre, pasa de largo la glucosa con la glucosa es un efecto osmótico que arrastra agua y el paciente tiene la poliuria, orina mucho. ¿Sí? El paciente diabético orina mucho. Como el paciente orina mucho, se deshidrata y por lo tanto tiene sed y toma mucho líquido, se llama polidipsia. ¿Sí? Y hay una cosa importante, el paciente diabético tiene mucha glucosa en sangre, pero ¿saben qué? Como no está la insulina en sus condiciones normales, no puede entrar al centro de la saciedad del hipotálamo. Por eso el paciente diabético tiene esa desesperación de hambre, pero sobre todo por lo dulce. Entonces el paciente tiene mucha glucosa en sangre, está entrando la glucosa, digamos, en algunos órganos tejidos, pero ¿dónde no entra mucho? En el centro de la saciedad. Es como que no está ingresando aire. Por eso ese paciente tiene polifagia, come mucho y sobre todo lo dulce, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también que esto es lo que me produce la hiperglucemia, ¿sí? Bien. Pero lo que más tenemos que tener miedo que es a la hipoglucemia, ¿sí? Hipoglucemia, acuérdense, cuando va bajando por menos de 70 miligramos por decilitro, 50, 40, ya va a empezar el paciente a perder la conciencia y puede empezar a convulsionar. ¿Por qué les digo que hay que tener cuidado con esto? Porque los pacientes diabéticos muchas veces toman la medicación, se ponen la insulina y no comen, ¿sí? Y muchas veces ustedes van a estar atendiendo a un paciente diabético. Entonces, ¿ustedes qué tienen que preguntar al paciente? ¿Comió? ¿Desayunó? ¿Almorzó? No vayan a atender pacientes que hayan pasado mucho tiempo sin alimentarse, sobre todo pacientes diabéticos, ¿sí? Porque le puede hacer una hipoglucemia. Hay una cosa distinta. Uno cuando hace una hipoglucemia, cuando el paciente está como un poquito nubilado y uno le da algo dulce, lo puede restituir al paciente. Pero cuando el paciente quedó inconsciente, empieza a convulsionar. Y la única forma de sacarlo es hacerle una vía endovenosa con dextrosa. ¿Me entienden? Y empieza a convulsionar, a vomitar, y con la crisis convulsiva se le van muriendo neuronas al paciente. Distinto es la hipotensión, porque cuando usted tiene un paciente con hipotensión, usted al paciente lo acuestan, le levantan las piernas y se normaliza, pero la hipoglucemia es más compleja, más difícil. Por eso siempre pregunten si el paciente es diabético, cómo está su diabetes, cómo está su glucosa y si comió antes de ir, ¿sí? Es mejor atender a un paciente que tenga hiperglucemia de 200 y no un paciente que vaya a tener una hipoglucemia de 50 y se les va a descomponer en el consultorio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Profe, pero las dos son jodidas, ¿no? La hiper y la hipo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Pero pasa lo siguiente, que vos tenés una hiperglucemia y no te va a matar en el momento. ¿Cuándo te va a matar la hiperglucemia? No puedes tener 300, estar vivo, pero vos, y podés andar, qué sé yo, 20 días, 30 días con la hiperglucemia, no te va a matar. Vas a perder la vista, a lo mejor vas a tener una crisis inclinosa en el corazón, una gangrena en el pie.
pero el paciente te hace una hipoglucemia y en segundos se te muere, ¿me entendés? Ese es el tema. Paciente que te hace hipoglucemia se te muere en cuestión de 5 minutos. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso, siempre tener en cuenta eso, preguntar. Y supone que vos tenés un paciente que se te desmaya y está convulsionando. Vos que no le puedes poner nada en la boca, porque el paciente se va a broncoaspirar. Lo que tenés que hacer es hacerle una vía para poner destrozo. Tenés que llamar a una ambulancia. Pero va a demorar la ambulancia, no va a llegar ahí nomás. ¿Entienden? Va a tardar 15, 20 minutos. Entonces, ven lo importante que es hablar con el paciente, preguntarle. Ustedes no tengan miedo si el paciente tiene una glucemia de 150, 160, pero si el paciente le dice, no, yo suelo hacer crisis hipoglucémicas, hay cuidado, ¿sí? Más bien que coma algo dulce, recién lo van atendiendo, porque se puede impresionar, puede tener algo cuando están tratando y de golpe se baja la glucemia. ¿Sí? Y sería apropiado tener entonces un medidor de glucosa cuando se presenta un paciente. Sí, si lo tenés, sí. Y si el paciente te dice, no desayune, dale vos algo, que coma algo dulce, que coma. No lo vas a matar porque le des algo dulce, no va a morir el paciente, pero sí puede morir si te hace una crisis hipoglucémica. Yo se los digo esto porque yo vi muchos casos de pacientes que murieron por hipoglucemia, convulsionando. ¿Sí? He visto muchos casos. ¿Y saben por qué? Por el mal uso de la medicación. El mal uso de los corticoides que después se discontinuaron mal. ¿Sí? Hay muchísimos casos donde mueren por hipoglucemia los pacientes, por mal manejo médico. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. ¿Está? Pero no me quedó claro. Entonces, por ejemplo, si llega a pasar un caso así, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente no los abatamos, pero claro. ¿Qué hacemos? Y si vos lo vas a ver convulsionando al paciente, vas a llamar a una ambulancia. Bien. Porque vos cuando veas convulsionando, obviamente, vos qué tenés que hacer, levantarle las piernas para ver si no es una hipotensión. Vos le levantás las piernas, al levantarle las piernas, digamos, mejora la circulación por las dudas que sea hipotensión. Pero si vos ves que empieza a convulsionar, a descomponer, inmediatamente tenés que llamar. Ahora, vos podés evitar eso si vos hablas con el paciente. Le preguntas, claro, sí. Tomó la medicación, desayuno, y el paciente pone que tiene, no, hace 3 horas que no comí, o 4 horas, y dale algo dulce, que coma, no sé, un caramelo, algo que coma, ¿sí? Porque a lo mejor está llegando el rango donde te va a hacer la hipoglucemia, ¿me entienden? Claro, por ahí sería importante, digamos, conversar con el paciente, si es un paciente un poco conocido, medirle la presión y medirle la glucosa mientras se va preparando. Entonces, si tiene baja el azúcar, un caramelo o... Mientras vos le hablas y él te dice, no, hace 1 hora comió, listo, perfecto, ¿y qué comió? Y te dice que comió pan, que comió, listo, ya vos te quedas tranquila, pero te vas a topar con pacientes que van en ayuno a hacerse atender. ¿Sí? Hay pacientes que no desayunan. Si vos tenés un paciente diabético que no come hace 4 horas, y ahí tenés un riesgo de una hipoglucemia. Y ponle que dice, sí, yo tomo todos los medicamentos, los hipoglucemiantes orales, todo, O te dice el paciente, sí, fui al gimnasio, hice actividad física y todo, pero estoy haciendo dieta por la diabetes y no comí. Y este está a riesgo de hacerte una hipoglucemia. Entonces, dale algo dulce, que coma algo dulce, entonces se quedan tranquilos todos. ¿Sí? Les digo porque es bastante frecuente las hipoglucemias y es muy sencillo evitarlas. Es una tontería evitarlas. ¿Sí? Vos que le des algo dulce a un diabético no lo vas a matar, no le vas a hacer el pico hiperglucémico y culpa tuya lo mataste. No, eso no existe, es mentira. ¿Sí? Que coma una vez no le va a pasar eso. ¿Está? Pero sí, tengan en cuenta, recuerden eso las hipoglucemias. ¿Sí? Bueno. Profe, disculpe. Los pacientes que toman corticoides, ¿no? A mí me pasó de que tomé prolongadamente corticoides durante mucho tiempo y me daban crisis glucémicas altas, de 430, 360. Entonces me medicaban con la insulina dependiente. Sucedió que durante una semana me hice hiperglucémica. Y automáticamente me daban todo lo que me negaban, gaseosa, chocolate, de forma inmediata porque tenían miedo de que sucediera eso. ¿Por qué el corticoide hace eso en hiperglucemias? No era normal. Claro, porque vos tenés los corticoides, nosotros tenemos los corticoides propios de nuestro cuerpo, ¿sí? Que tenés lo que se llaman los glucocorticoides
que suben la glucosa, ¿sí? Y los mineralocorticoides que te suben lo que es el sodio y el agua y baja el potasio. ¿Sí? Uno tiene glucocorticoides y mineralocorticoides. Cuando se desarrolla una droga utilizada en nuestro cuerpo, las drogas o los medicamentos tienen una estructura molecular muy similar a lo que uno ya tiene adentro, ¿sí? Es una copia. Y las drogas que vos utilizás para desinflamar, como efecto antiinflamatorio, como efecto broncodilatador, como efecto inmunosupresor, los corticoides tienen los dos efectos, de gluco y de mineralocorticoide. Por eso cuando vos tenés un corticoide, te va a subir la glucosa porque tiene algo de glucocorticoide y te va a retener agua y sodio, porque tiene algo de mineralocorticoide. Por eso vas a ver que te genera aquel corticoide, una cara como hinchada por la retención del agua y sodio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El problema del corticoide es que te va a generar hiperglucemia porque tiene eso, pero es algo transitorio y vos lo podés ir regulando con la insulina o con lo que es la dextrosa, también si tenés una vía venosa. El problema del corticoide, ¿sabés cuál es? Que vos supones, te dan corticoide, te sube la glucosa, te sube la glucemia, pero ¿qué pasa? Si vos cortás de golpe el corticoide te hace hipoglucemia de golpe, se colapsa. Eso es lo que hay que evitar, porque esa hipoglucemia de golpe es lo que a vos te puede llevar a un coma hipoglucémico y a la muerte, ¿sí? Por eso, cuando una persona tiene glucemia de 300, no se trata en la casa, se trata internada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos le pones, en el mismo suero le pones por un lado, le estás agoteando la insulina cada tanto, y en el otro ya tenés conectada la dextrosa. Porque si la paciente hizo de hiperglucemia, pasó a hipo, ahí nomás le manda la dextrosa, ¿sí? Los pacientes diabéticos, cualquier paciente que tenga glucemia de 300, 250, por decir, más de 250, son criterios de internación. No se pueden tratar en la casa. ¿Por qué? Porque tienen que tener vías conectadas, ¿sí? Porque el riesgo es no que haga más hiperglucemia, sino que haga hipoglucemia, ¿sí? Imagínense una persona que esté sola y hace hipoglucemia y nadie la atiende, se muere en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Glucemias elevadas se tratan de forma internada, pero por el miedo a hacer la hipoglucemia. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profe. Y otra cosa, si los padres, en mi caso, fuesen que tuvieron la diabetes tipo 1, Sí. ¿yo puedo tener la 2 o ellos sí o sí tienen que tener la 2? No, mira, acuérdate que la diabetes tipo 1 no está tan vinculada con la herencia, la tipo 1 no. La tipo 2 es la vinculada con la herencia, ¿sí? Pero vamos a poner ejemplo. Si vos tenés tus padres que tuvieron, o padre o madre tuvieron diabetes tipo 2, ¿sí? Que es la del adulto, la no insulino dependiente. ¿Vos qué podés hacer para evitar generar la diabetes? Dieta y actividad física, y cambio en el hábito, cenar poco. Y con eso seguramente no vas a tener la diabetes. Y si la llegas a tener, va a ser algo leve, casi leve, ¿me entendés? Y ni vas a lo mejor ni vas a necesitar medicación, o de necesitar la vas a necesitar muy poco. ¿Se Gracias, entiende? profe. Bien. Sí, gracias. Bien. Bueno, cuando se corta, ¿sí? Porque a veces se corta el... Nosotros, ¿qué tenemos acá? Profe, discúlpeme antes que se corte porque le quería preguntar. Sí. ¿Vamos a tener parcial de medio tiempo, algún tipo de trabajo práctico? No, va a haber un examen. Va a haber un examen. Bien, gracias. De nada. Por eso ustedes vayan estudiando, vayan resumiendo y después me pueden consultar los temas que ya hemos visto. Eso no hay problema. Una cosa, fíjense, ¿qué sabemos del diabético? Que el diabético es un tramposo. ¿Sí? ¿Por qué es tramposo el diabético? Porque el diabético come, no hace actividad física o no toma la medicación, y ¿qué hace el día antes de hacerse el laboratorio? Hace un ayuno. Entonces, ¿cómo le da la glucemia? Normal, 70-110. ¿Y eso qué le da a él? El visto bueno para seguir haciendo ese estilo de vida, comiendo, siendo sedentario. ¿Qué pasó con la glucemia, con la glucosa? La glucosa, cuando está muy elevada, se une a las proteínas. En este caso, la glucosa se une a la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína compleja que está dentro de los glóbulos rojos y es la encargada de transportar el oxígeno. Entonces se vio que como la glucosa se une a las proteínas de todo el cuerpo, la de la membrana basal, que ya lo vamos a ver,
a las globulinas, un montón de tipos de proteínas, se une la glucosa. Pero se utiliza como marcador la hemoglobina glicosilada. Si un paciente diabético se hace el estudio, la glucemia en ayuna, y en ayuna da 70-110, y la hemoglobina glicosilada me da 5, ¿esto qué significa? Que este paciente tiene hace 15 días o 10 días una glucemia normal, que está haciendo la dieta, la actividad física, ¿sí? Y está tomando la medicación. Ahora, si el paciente diabético me da en ayunas 70-110, pero la hemoglobina glicosilada me da 8, ¿qué significa? Que este paciente me hizo digamos, un ayuno 24 horas, pero los 10 o 15 días antes tenía, fíjense, 180 de glucemia. ¿Qué significa? Que este paciente nos está mintiendo, no está haciendo la dieta. ¿Por qué? Porque con la hemoglobina glicosilada estoy viendo esto. Este paciente 10 o 15 días atrás manejaba 180 miligramos por decilitro de glucosa. Por lo tanto, eso le está dañando los vasos sanguíneos de corazón, riñón, ojo, pierna, de todo. ¿Entiendes? Por eso se hace la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Para tener este parámetro de la persona que hace ese ayuno el día anterior, ¿sí? Imagínense. ¿Este rango es constante o hay algún, digamos, una... No, es que esto ya está comprobado en tabla de porcentaje. Cuando vos tengas un 7 de hemoglobina glicosilada, ese paciente manejaba 150. No ese día, porque a lo mejor hizo ayuno, pero manejaba 150. Imagínate que tenía hemoglobina glicosilada 10. 10 días antes ese paciente manejaba 240. Entonces vos imaginás cómo es el daño que tiene ese paciente en sus vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, por eso, uno cuando analiza a un paciente en el laboratorio, no solo debo pedir la glucemia, debo pedir glucemia basal en ayuna, ¿qué más? Insulinemia, que no se pide, uno debe pedir la insulina y uno debe pedir la hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Por qué también debo pedir la insulina? Porque la insulina puede estar elevada, está haciendo que el paciente va a ir a una diabetes. O la insulina puede estar normal, o la insulina puede estar disminuida cuando ya el paciente está diabético. Pero ¿por qué yo les hago hincapié en esto de pedir glucosa, insulina y hemoglobina glicosilada? Porque hay un montón de pacientes que son diabéticos y como no se hace bien el estudio, quedan como normales. Y hay pacientes que no son diabéticos y se le pone el título de diabético, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Yo les voy a decir una cosa, si ustedes tienen un paciente que come más de lo normal, que come 6 facturas a la mañana, que come un montón de pan en el mediodía, que come un montón de dulce, que come porciones de torta, sale de la dieta normal, ¿cómo piensan que va a estar la glucemia? Elevada, pero no porque sea diabético, sino porque el paciente come de más glucosa. Entonces en esos pacientes a veces se los tilda de diabético y no es diabético. Un paciente que dé una glucemia, supongamos, de 150, pero la hemoglobina glicosilada me puede dar 7, pero la insulina me da normal, yo ese paciente no lo medico con 150. ¿Qué le digo al paciente? Que haga dieta, actividad física 20 días, un mes, y lo vuelvo a repetir. Si ya me da los valores normales, el paciente no es diabético, el paciente tiene que cambiar los hábitos de comida. ¿Eso por qué? Porque uno con la dieta se va de lo que es normal a lo anormal. Uno cuánto tiene que ingerir promedio, 2.000 a 3.000 kilocalorías, dependiendo peso y talla del paciente. Y uno tiene que comer más frutas, más verduras, más a la mañana, al mediodía. Eso está dentro de la normalidad. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien, eso le digo ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que se los va a tildar de diabético y solamente haciendo una dieta ya se regulariza todo y no hace falta tomar medicación, ¿sí? Lo que pasa es que está muy de moda ahora llevar lo que el paciente ya es diabético, hacer lo que se esté pinchando. Otra cosa, la persona cuando se pincha libera adrenalina y la adrenalina produce hiperglucemia, ¿sí? La mejor forma para mí de controlar la diabetes es que el paciente una vez al mes se hace glucemia, insulinemia y hemoglobina glicosilada. Los 3 elementos, ¿sí? Sumémosle también colesterol para ver cómo están los lípidos, ¿no? Pero se tiene que hacer eso en un estudio de laboratorio bioquímico, esos 3 elementos, ¿sí? El pincharse todo el tiempo no sirve, inclusive da falsos positivos, falsos negativos, ¿sí?
Bien, las alteraciones que va a producir la diabetes, ¿qué va a depender? ¿Va a depender de qué? De la duración de la enfermedad. No es lo mismo un paciente diabético que esté hace un año que un paciente diabético hace 15 años. Va a depender de que del control metabólico. Yo puedo tener un paciente con diabetes de hace 4 años que hace la dieta y la actividad física y otro que no. Entonces, todo eso se va digamos, reuniendo estos criterios. Y la susceptibilidad o aspectos genéticos de la persona, ¿sí? Hay personas que genéticamente ya les va a costar un poco más mantener la glucemia que a otras. Hay muchos pacientes que tienen hiperglucemia, ¿saben por qué? De causa nerviosa. Si bien son diabéticos tipo 2, pero el estado de estrés le está liberando adrenalina y aumenta la glucemia, aumenta el colesterol, entonces eso se ve que cuesta por ahí manejar. Esos pacientes que tienen esos problemas de ansiedad y esas alteraciones, bueno, deberán ver, digamos, con un medicamento, digamos, que sea un tipo tranquilizante, un sedante, o cambiar hábitos de vida o hacer más actividad física, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver para las alteraciones morfológicas, ¿sí? ¿Qué dijimos? Cuando hablamos de la diabetes, hablamos de que la glucosa genera glucosilación no enzimática. La glucosilación enzimática, ¿qué significa? La enzimática, que es cuando dentro de la célula se sintetizan proteínas y la propia célula le pone hidratos de carbono a la proteína en ciertos lugares para que la proteína funcione de alguna forma, ya sea una proteína funcional o una proteína estructural. Pero cuando la glucosa se une a la proteína fuera de la célula, eso se llama glucosilación no enzimática, ¿sí? Y esto es una unión reversible de la glucosa con los grupos aminos de las proteínas. ¿Y esto qué me va a generar? Alteraciones químicas, porque la glucosa que se une a la proteína de forma no enzimática la altera su funcionamiento. Me va a alterar el colágeno intersticial, la membrana basal de los vasos sanguíneos, ¿sí? Después va a ser una alteración donde se generan los productos finales de la vía de los polioles, ¿sí? Todas esas alteraciones se llaman glucosilación no enzimática, ¿sí? Acá cuando tenemos la alteración de la vía de los polioles es cuando la glucosa se va a transformar en sorbitol, ¿no es cierto? Y también en fructosa. Esto me altera. Se corta, quisiera avisarle eso nada más. ¿Cómo? ¿Sí? Ya se corta la reunión. Bueno, seguimos la semana que viene, ¿sí? Yo les mando el Pablo, ¿sí? Gracias. Gracias, profe.